Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política. Llegarle a ustedes y acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, lo que se genera en la política más cercana es nuestro objetivo, y llevarle a ustedes la máxima información que ustedes demandan. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros y nos acompaña la máxima representante de esta ciudad de Telde, la alcaldesa de Telde, doña Carmen Hernández. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, una tarde de calor, pero bien. Comienza el verano, ¿Sí? Verano fuerte con mucha temperatura. Sí, bueno, parece que está bajando un poquito ahora, pero efectivamente hemos pasado mucho calor. Y el verano comenzó con la fiesta de San Juan. Sí, la verdad que ha sido una fiesta importante, con mucha participación, con algunos eventos nuevos y que han sido muy exitosos. Yo destacaría la Noche de San Juan, con ese espectáculo importante que se dio cita en San Juan, ese espectáculo donde se mezcló magia, creatividad, acrobacia, y que bueno, y que tuvo magnífica acogida por los ciudadanos, y así me lo trasladaron los cientos de vecinos que se ubicaron allí en San Juan aquella noche. Una fiesta, la fiesta, podemos decir, patronal de esta ciudad. Sí, son fiestas patronales. Desde que llegamos al gobierno hemos decidido apostar por la fiesta porque entendemos que el ocio también ayuda a que la gente salga a la calle, que se lo pase bien, olvidar por unos días los quehaceres cotidianos. Si bien es verdad que las hacemos con muchísimo control en el gasto, prácticamente al mínimo gasto, y nos hemos dedicado a buscar recursos pues en otras instituciones para que las fiestas nos salgan pues prácticamente, si no gratis, muy económicas, si tenemos en cuenta que cualquier barrio de Las Palmas se gasta más en fiestas que la que nosotros nos hemos gastado en estas patronales. ¿Qué destacaría de esta fiesta? Bueno, la participación, la romería también fue una romería muy participativa, y como digo, ese evento de la Noche de San Juan junto con la hoguera que marcaron una novedad, y que por la acogida que tuvo auguramos que se va a repetir y que cada año procuraremos que sea de más calidad. Destacamos una hoguera ecológica. Sí, desde el primer año nos advirtieron o nos aconsejaron cuidar esos aspectos. Somos un gobierno preocupado por el medio ambiente y procuramos en la medida de lo posible contaminar menos y hacer las cosas cada vez un poquito mejor, sabiendo que no es fácil hacerlo todo de manera perfecta desde el minuto uno, pero mejorar cada día. Pues sí, vamos a entrar ya en materia ya municipal y hablamos del pasado pleno, en este caso la modificación de crédito, pagos de sentencia a proveedores que se llevó a cabo. La verdad que sí, la verdad que hemos podido, al liquidar el ejercicio presupuestario del 2016, al cerrar las cuentas del 16, hemos visto que había un colchón, un dinero que no había que gastar destinado a pagar créditos, pero que este año los créditos bajaban de 12 millones, vamos a pagar 9 a los bancos, y esos 3 millones vimos que los podíamos dedicar a otras cosas. Y bueno, en un ejercicio yo creo que de responsabilidad hemos decidido dedicar 2 millones a pagar a proveedores. Es decir, muchos proveedores que a lo largo de los años, desde hace años, pues no se les pagó, esa gente fue al juzgado, hay condena, hay sentencia firme para pagarles, y en total pues estamos preparando un plan de pago nuevo con los juzgados, y para eso necesitamos esos 2 millones, para cada año ir pagando a quien se le debe 2 millones anuales. Había que modificar los créditos, es decir, pasarlos de esa partida, que era una partida para los bancos, destinarlo a otro crédito, a otro apartado, y así pues poder pagarle a todas esas personas, a todos esos proveedores. Obtuvimos pues el apoyo de una parte de la oposición y el resto que se abstuvo, y que también permitió que la modificación saliera adelante. Por otro lado, la liquidación de cuentas 2016. Bueno, esa yo creo que es la gran noticia que desde hace años no recibe esta ciudad. Es decir, por primera vez presentamos una liquidación que realmente apunta a un horizonte esperanzador. Cuando presentamos la liquidación de las cuentas de 2015, el primer semestre era responsabilidad del gobierno anterior, presidido por el Partido Popular, pero el segundo semestre habíamos gobernado pues los grupos que habíamos estado en ese momento, Nueva Canaria, Partido Socialista más por Telde y el CCD. Presentamos unas cuentas que, por un lado, nos dieron lo que se llama un remanente positivo, es decir, la diferencia entre lo que ingresamos y lo que gastamos, el saldo de esa cuenta fue positivo en 16 millones de euros. Pero había luego que aplicarle una serie de deudas que teníamos en los cajones, y nos quedábamos con un déficit, es decir, con un número negativo importante. El número lo traje aquí apuntado, el de la liquidación del 2015, y nos quedamos con un número negativo de 34 millones, 34,3 millones.
Este año, el 2016, hemos hecho un ejercicio muy estricto. Primero, de rigor en el gasto, es decir, gastar solo lo necesario. Por eso no gastamos en voladores ni en fiestas que a todos nos gustan, pero que no podemos en este momento. Y producto de ese rigor en el gasto y también producto de poner orden en el ayuntamiento, hemos conseguido en un documento que tengo que dejar claro que no es un documento político, no lo hace el gobierno, lo hacen las habilitadas, lo hace una habilitada nacional que lleva años en el ayuntamiento con el visto bueno de la intervención, y en ese documento arroja un saldo positivo de un número muy importante, porque hablamos de 36 millones de euros. Es decir, hemos más que duplicado el saldo positivo. Es verdad que si luego le restamos lo que debemos, pues nos sale déficit, nos sigue saliendo un número negativo como en las cuentas bancarias, pero hemos reducido ese número negativo en 21,2 millones de euros. Esto es un dato muy positivo. Es decir, si esto lo aplicáramos a la economía de nuestras casas, quiere decir que de lo que cobramos le quitamos lo que gastamos. Si no tuviéramos deuda, en Telde hoy tendríamos un número positivo de, como digo, 36 millones de euros. Hay que restarle lo que debemos y se nos queda un número negativo, pero 21 millones menos que lo que teníamos hace un año. Esto da un dato que, bueno, ya yo lo decía el otro día en la rueda de prensa que di a los medios de comunicación y expliqué a la ciudadanía que si en el primer año yo fui bastante prudente en cuanto a la situación económica del ayuntamiento, dije que estábamos en una situación muy delicada, que había que hacer las cosas muy bien durante mucho tiempo para salir de esto y que el ayuntamiento no entrara en quiebra. Ahora, con estos datos, estamos en condiciones de decir que la tendencia ha cambiado, que la situación es mucho más esperanzadora y que si seguimos en esta senda de gastar lo necesario y pagar lo que se debe es muy importante, por dos razones. Porque cumplimos, porque el señor a quien le debemos algo no tiene la culpa de nuestros problemas, y en segundo lugar porque ahorramos en intereses, ahorramos millones cuando pagamos en tiempo y forma y evitamos que la bola de nieve de la deuda sea cada vez mayor. Entonces lo que decía es que marcamos una tendencia positiva, y si esta tendencia continúa durante años y continuamos sentando estas bases de la recuperación de nuestra ciudad, el horizonte para Telde es muy esperanzador, porque realmente Telde tiene unos ingresos muy buenos. Si no tuviéramos la deuda que tenemos y todo el lastre que hay del pasado, la situación de Telde sería otra. Entonces, que hayamos bajado el déficit en 21 millones sin subir impuestos y sin recortar los servicios públicos, sino manteniendo lo que teníamos, yo creo que es una gran noticia para Telde. Y bueno, estamos trabajando para seguir dando buenas noticias a la ciudad, porque creemos que somos un gobierno que nos hemos caracterizado estos 2 años porque hemos gobernado desde el rigor, desde la seriedad. Hemos recibido las felicitaciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por cumplir con la sentencia de expropiado. Estamos ahora trabajando con un nuevo plan de pago con los 6 juzgados del ámbito del contencioso administrativo. Se nos respeta ya en los juzgados cuando presentamos asuntos. Estamos ganando muchos asuntos en los juzgados. Recientemente ganábamos de nuevo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la demanda que nos ha puesto Más por Telde contra el ICO. Lo ganamos en la primera instancia, lo hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ganamos hace poco, como saben, un juicio de 10 millones de euros para no tener que pagar esos 10 millones. Le ganamos un juicio donde nos reclamaba más de 40 millones de euros al señor Julián Gómez del Castillo, un empresario que tiene una parcela, que acabamos de resolverle el contrato y que además de no pagar el canon nos reclamaba 40 millones, también lo hemos ganado. Es decir, estamos recuperando la credibilidad en los juzgados, se nos reconoce este trabajo en los juzgados. Como decía, nos han trasladado en varias ocasiones las felicitaciones desde el TSJ, el presidente de la sala, por esta seriedad. Por tanto, se acabaron los escándalos en Telde, se acabó el ruido mediático, se acabó la judicialización de la institución, porque sí, hay que ir al juzgado cuando hay que ir, pero no se puede tener un ayuntamiento continuamente judicializado, porque eso espanta a los inversores y genera pobreza y desempleo en nuestra ciudad. Lo que tenemos que intentar es estar centrados en recuperar esta ciudad, en generar empleo y que Telde vuelva a tener pues esa imagen positiva que tuvo en el pasado. Y eso se consigue
defendiéndonos bien en los juzgados, cosa que estamos logrando, y normalizando la situación económica, bajando la deuda, cosa que con los datos que hemos presentado pues también se está consiguiendo. ¿Esto qué se puede transmitir a la hora de poder acceder al crédito? Bueno, nuestro objetivo ahora mismo no es acceder a nuevos créditos. Nosotros queremos pagar lo que debemos apretándonos el cinturón el ayuntamiento, no los ciudadanos. Para eso, como todos saben, hemos tomado medidas importantes desde el inicio del mandato. Por ejemplo, aunque mucha gente no lo sabe, nos recortamos el sueldo todo el gobierno y los asesores, los poquitos asesores que tenemos, en un 20%. También los concejales que están liberados de la oposición. No sé si los ciudadanos lo saben, pero hay concejales de la oposición, todos los partidos de la oposición, salvo los 2 concejales de Podemos, pero tanto Más por Telde como el Partido Popular, como Unidos por Gran Canaria, Ciuca y el Partido Socialista tienen un concejal liberado, es decir, que no tiene otro trabajo sino ver lo que hacemos nosotros desde el gobierno, y cobran del erario público, al igual que el gobierno. Pues todas estas personas hemos hecho un recorte importante de recursos, de sueldo para ahorrar, lo que decía antes, ahorro en gastos que pueden ser buenos y positivos para Telde, pero que no nos podemos permitir, como puede ser gastos en festejos, e intentar ahorrar en intereses, es decir, cada vez que ganamos un asunto en los juzgados, nos ahorramos los intereses y las costas. Este caso que acabamos de decir del ICO, que acabamos de ganar, los intereses y las costas lo va a pagar Más por Telde, es decir, se lo ahorra, lo tendrán que pagar, imagino, del bolsillo del partido, pero se lo ahorra la institución. O cuando hemos ganado, pues bueno, esos 40 millones que le hemos ganado al señor Julián Gómez del Castillo, si no hubiéramos ganado ese asunto, estaríamos hablando hoy de un verdadero problema serio para esta ciudad. Por tanto, yo creo que efectivamente hemos cambiado en estos 2 primeros años un municipio que era conocido por la deuda y por los temas judiciales, y empezamos a ser un municipio reconocido y respetado en los juzgados y también, como digo, en el Ministerio. Hemos tenido varias reuniones donde se nos está aceptando propuestas que pasen por aliviarnos la presión de los créditos sin tener que endeudarnos más. Por ahora no trabajamos con la hipótesis de volvernos a endeudar, sino de intentar ver cómo pagamos lo que debemos de una manera más flexible para seguir pagando fundamentalmente a los juzgados, que es lo que más nos preocupa. Por otro lado, la asistencia jurídica que por parte del Cabildo se lleva llevando. Nosotros desde el minuto 1 hemos querido hacer las cosas bien. Y por eso nos asesoramos con gente de reconocido prestigio y de imagen intachable. Quien nos asesoró el primer año en esta materia fue magistrado en los juzgados y hoy es doctor en Derecho Procesal en la Universidad de Las Palmas, de reputado prestigio y de indudable trayectoria en lo público. Y nos salió muy bien. Gracias a esta persona hemos ganado en la Mareta, estamos ganando el ICO, hemos ganado otras demandas que nos han puesto otras empresas y hemos ganado esa reputación que hoy tenemos en los juzgados. Y queremos que eso siga siendo así. Por eso le hemos pedido al Cabildo que nos siga prestando asesoramiento jurídico. Como el Cabildo no nos puede dar abogados porque no tienen, lo que nos va a dar es el dinero para que nosotros firmemos un convenio, en este caso lo firmaremos con la universidad, para que nos dote de letrados con experiencia en la judicatura y que nos sigan asesorando de esta manera, desde el rigor, desde la seriedad y volviendo, como digo, a recuperar el prestigio de nuestra ciudad, que para nosotros y para mí es muy importante. Para mí es muy importante el prestigio porque tengo 49 años y nadie me puede acusar de una sola mancha en mi trayectoria personal ni profesional y quiero que esto siga siendo así porque quiero volver a las aulas con la cabeza bien alta y por eso le doy mucho valor a la palabra, le doy mucho valor a la reputación y a la honradez. A la honradez me parece algo muy importante. Es la única herencia que me dejó mi madre. No tenía grandes propiedades, no tenía terreno, los tuvo, pero bueno, como muchas familias eso se fue perdiendo generación tras generación, pero me dejó algo que para mí es muy importante, que es el honor. Y el honor para mí es algo que no se toca y lo cuido porque es la herencia que le quiero dejar a mis hijos. Dice que en la política se pierde. Yo no acepto esto. Hay muchos políticos que han pasado por la vida política de manera honorable y yo creo que para que la gente honrada se meta en política la tenemos que dignificar, porque si no solo se meterán a la política. Me decía una vez un amigo, dice, mira, la política solo se pueden meter o los ladrones o los valientes o los que son tan valientes que no les importa arriesgarse. Bueno, pues yo creo que la política debe ser para la gente que es valiente. Y la valentía no significa no tener miedo, significa afrontar los problemas, intentarlos resolver
e intentar ir siempre por el buen camino. ¿Cómo se consigue esto en una administración? Desde la transparencia, trabajando en equipo. Yo siempre lo he dicho, el plan de pago que presentamos a los expropiados, o por ejemplo la resolución del contrato de la Mareta, no se hizo en un despacho ni con un técnico, se hizo en una mesa con 8 técnicos, casi todos mujeres casualmente, jurídica, intervención, secretaria habilitada, personas de diferentes ámbitos, de diferentes departamentos, y todos fueron los que informaron y concluyeron de cómo había que proceder en ese expediente. Será por eso por lo que el consultivo nos ha dado la razón en el fondo y en la forma y le ha desestimado todas las alegaciones al señor Julián Gómez del Castillo, que pretendía quedarse con una parcela de 16 millones sin pagar un euro a Telde y además que le pagáramos 40 como indemnización. La verdad que si le hubiera salido bien sería el negocio del siglo. Sin poner un euro se lleva usted una indemnización de 40 y además una parcela. Pero esto no se ha demorado mucho desde el 2003. Los temas judiciales, el propio demandante lo ha ido demorando porque ha ido poniendo excusas a lo largo del tiempo para que se cumpliera la sentencia. De hecho, hace pocos meses fuimos a la notaría a escriturar, porque hay una sentencia en aquel momento que decía que había que escriturar a su favor y no quiso escriturar porque no le gustaba el contenido de la escritura. Claro, yo le digo, si un vecino me está escuchando, ¿usted escrituraría a favor una parcela suya a favor de un tercero sin que le hubiera dado un duro y además con una escritura que hubiera hecho el tercero? Las cosas no funcionan así. No hubo acuerdo en el contenido de la escritura, pero efectivamente hoy podemos decir que nunca ha habido voluntad por la otra parte de pagar lo que se debía. Es lógico por otro lado, es decir, la otra parte lo que quería era quedarse con la parcela sin poner un euro. Es que es un negocio redondo. Pero en todo este enredo, a usted le ha tocado en este caso resolver, podemos decir. Pero hemos visto que en 2 ocasiones también se ha ido al notario, porque no se ha hecho ese paso que usted ha hecho. En el pasado, estamos hablando del anterior gobierno conformado por el Partido Popular, Ciuca y Coalición Canaria, y anteriormente por el Partido Popular y Ciuca, cuando se segrega la parcela, donde por la justicia le da la razón, en este caso al propietario, en este caso al adjudicatario de la parcela, donde en este caso tiene que pagar el Ayuntamiento de Telde, los ciudadanos de Telde, 3,5 millones en intereses por esa segregación de esa parcela, porque se le pagan los 10 millones más los 3,5 millones de intereses al propietario, que en ese caso se lo adjudicaba, que era Ambrosio Jiménez. Claro, lo que pasa es un enredo que se monta. Se han enredado las cosas. Es decir, una cosa es la manera en la que el ayuntamiento recupera las parcelas que en su momento se le conceden a Hornera, cómo las recupera y lo que le paga, que era el precio de la parcela, que era 10 millones más 3 de intereses. Eso es una cosa. Y otra cosa es ahora cómo le devolvemos al señor que por sentencia tenía el derecho sobre esas parcelas. Y de manera intencionada o no, eso se ha ido enredando y son procedimientos que son independientes. Es decir, una cosa es cómo se recuperaron esas parcelas y otra cosa es que hay una sentencia que decía y que dice que ese señor tenía el derecho de superficie. ¿Eso qué quiere decir? Que tenía derecho a que se escriturara a su favor, que es como se materializa el derecho de superficie. Pero en medio de todo eso, la propia sentencia nos dice, eso sí, el ayuntamiento tiene todo el derecho a exigirle que pague. Y eso es lo que hemos hecho. Porque es que si el ayuntamiento le da las parcelas sin que ese señor pague, alguien nos puede acusar de prevaricar. Es decir, tú no le puedes regalar unas parcelas a alguien por la cara. Es que eso ¿dónde está visto? Es decir, es que no se le puede dar a alguien algo. Entonces, ¿en qué fase estamos ahora? Pues hemos resuelto el contrato, es decir, le hemos dicho a este señor, porque así nos lo dijo los juzgados y así nos lo dijo el consultivo, mire, como usted no paga, ya no quiero contrato con usted, rompo el contrato y por tanto ya yo no tengo ningún contrato. ¿Pero eso no tenía que pasar en el 2003? En el 2003 se intentó, pero se hizo mal, porque no hicieron la consulta al consultivo. Y los defectos formales en el ámbito administrativo, es decir, los defectos formales quiere decir, pues si te equivocas en un papel, aunque en el fondo tengas la razón, si te falta o te sobra un papel, te la quita la justicia. Y en aquel momento la justicia le quitó la razón al ayuntamiento porque no lo llevaron al consultivo. Esta vez lo hemos hecho bien. Esta vez, después de poner las parcelas en su estado original, es decir, después de agruparlas, porque el gobierno anterior las dividió, y entonces con razón el señor Julián, el representante legal de Parque Ocio Comercial, no las quiso recepcionar, tenía razón. Oye, yo las quiero como yo las gané en el concurso. ¿Qué hicimos nosotros cuando llegamos? Las pusimos tal y como estaban en el estado original, como nos dijo la señora jueza. Y fuimos a entregárselas a través de una escritura a cambio de pagar. Pero este señor ni quiso firmar las escrituras que les ofrecimos, ni quiere pagar.
¿Qué nos dicen los juzgados? Bueno, pues entonces resuélvase el contrato. Eso es lo que hemos hecho, lo hemos llevado al consultivo, que es, para que nos entiendan, el consultivo es un órgano de asesoramiento formado por jueces o exjueces muy prestigiosos que de manera imparcial informan sobre los expedientes que hacen los ayuntamientos o el gobierno. Es decir, te dice si lo estás haciendo bien o mal. Esto es muy importante para luego poder ganar las cosas en los juzgados y para saber si lo estamos haciendo bien. Y lo que nos ha dicho el consultivo el otro día es que lo habíamos hecho bien en la forma, es decir, que no faltaba un papel, y en el fondo, es decir, que este señor tenía que pagar los 16 millones del canon y si no, hay que romper el contrato. Y eso es lo que hemos hecho, romper el contrato. Pero fíjese usted por dónde viene, que se hubiera resuelto en el 2013 y se hubiera hecho las cosas bien. O si este señor lo hubiera pagado desde el principio también. O lo hubiera pagado, pero bueno, si lo hubieran dicho, o paga o resuelve, uno de los dos. Efectivamente, si en aquel momento lo hubieran hecho bien, que es lo que puede pasar ahora, porque usted ahora también le está diciendo, oye, o paga o resuelve. No, ahora ya se resolvió, ya el contrato está roto ya. Pero la alternativa era, o usted va a pagar. Lo que le dijimos hasta el otro día usted va a pagar, o paga o hay que resolverlo. Que podemos darle marcha atrás al tiempo, estamos en el 2003. Incluso fuimos a una mediación, es decir, a ver de qué manera se podía haber llegado a un acuerdo de pago sin saltarse el contrato para resolver el problema. Es decir, nosotros hemos demostrado que nuestra intención... ¿Y en esa mediación qué ha pasado? Que no accedió, no quería pagar el canon, es que nunca ha querido pagar el canon y lo que debe entender esta empresa es que nosotros, ni yo, ni nadie, si no incumpliría iría a una ilegalidad, puede dar una parcela si no cumple la otra persona el contrato. Pero que también hay otra persona que también estaba en ese concurso, que es en este caso Ambrosio Jiménez, en el cual si usted no le exige que pague el canon, pues podría impugnar también. No, en este concurso no hay nadie más. Esto se resuelve y esta parcela pasa a ser propiedad municipal. Cuando se hace en el concurso 2013 presentan dos. Sí, pero quedó fuera, es decir... Quedó fuera, pero yo soy un perjudicado, yo quedo fuera. Sí, pero no tiene ningún derecho. Esto es importante porque hay quien está intentando hacer creer otras cosas. No, yo no creo. Aquí nadie tiene ningún derecho. Ya esa parcela es de los ciudadanos de Telde. Bien, pero... Detrás de IKEA tienen ustedes una parcela. Vamos al muy punto, valiosa, por cierto. Lo que yo le quiero decir y transmitir a usted y a los ciudadanos. Si en esos momentos yo me presento a un concurso y usted se presenta a un concurso y X en ese concurso le otorga de que usted no paga el canon, yo me siento perjudicado. Porque, oye, ¿y esto qué es? Si había que pagar un canon, este señor ha ganado un concurso y no ha pagado el canon. No ha podido hacer frente. Yo puedo impugnar ese concurso. ¿Por qué? Porque, oiga, no lo hizo en su momento y de todas maneras no sé si eso es así porque yo tampoco soy abogada y me he estudiado otros temas de este asunto, pero no ese, pero porque tampoco me interesa. A mí sinceramente lo más que me ha interesado aquí siempre, nosotros lo que queríamos era una de las dos cosas, o que la empresa desarrollara el parque comercial y creara esos 2.000 puestos de trabajo que dijo que iba a crear y desarrollara economía y pagara los impuestos y nos pagara los primeros 8 millones de euros que había que pagar de un primer momento, o bien que nos devolvieran la parcela. ¿Por qué? Porque esa parcela es de los teldenses y algún día, pues, quien considere puede edificar ahí, el ayuntamiento puede edificar, la podemos volver a sacar a subasta. Es una parcela muy valiosa, está detrás de IKEA, está en una zona comercial muy valiosa, la economía está remontando. Es decir, nosotros lo que queríamos era o que se desarrolle el proyecto comercial y nos daba igual quién lo desarrollara, porque nosotros no tenemos, y yo además personalmente no tengo, es que ni conozco en lo personal a ninguno de los empresarios, a ninguno de los dos que están nombrados. Con el segundo vino al principio del mandato con el señor Julián Gómez del Castillo a plantearnos resolver este asunto. Es verdad que ya desde el minuto 1 me amenazó con la vía penal. Yo acababa de llegar al ayuntamiento y yo ya me quedé un poco perpleja porque no entendía y le dije lo mismo que le decía hasta el otro día. Si usted cumple con lo que dicen los abogados, yo voy a hacer lo que dicen los abogados, porque yo realmente soy una persona que tengo que estar aquí a favor del interés general. Y también es verdad que yo no tengo ninguna atadura, yo no tengo mi partido no tiene ningún compromiso con nadie, entonces yo no me tengo que ausentar de ningún pleno porque tengo conflictos, porque también estoy metida en otro juicio. Es decir, yo estoy libre hoy por hoy para poder votar siempre a favor de Telde, siempre a favor de Telde. Y el día que yo no pueda votar a favor de Telde, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Me voy a ir para el Instituto Arnao, que es mi plaza. Tengo una plaza fija en el Instituto Arnao como profesora de biología. Es decir, el día que yo, por lo que sea, no pueda votar en un pleno a favor de nuestra ciudad, me voy a mi trabajo, porque entiendo que un concejal tiene que poder estar para defender los intereses de la ciudad. Y si tiene un conflicto,
porque su partido está metido en algún problema jurídico, pues no puede ser concejal. Es que no se puede ser las dos cosas. O defiendes a los teldenses y a Telde, o defiendes a tu partido. Pero si a veces hay conflictos que chocan, ¿por quién te declinas? Yo lo tengo claro. Me declino siempre por Telde, porque yo me metí en política para defender a la ciudad, no para defender a mi partido. Para mí los partidos son herramientas, instrumentos que la ley tiene para que nosotros nos podamos presentar a las elecciones, pero el fin no es el partido, ni que el partido sea más fuerte, ni que tenga más apoyo, ni que tenga más amigos. Ese no es el fin. El fin de la política es mejorar la vida a los ciudadanos, que nuestros hijos, que nuestros nietos vivan mejor. ¿Y sabe qué pasa? Que yo esto me lo creo y lucho por esto. Y por eso cuando alguien pone en duda esto, pues sí que es verdad que me molesta porque entiendo que no es justo que se meta todo el mundo en el mismo saco. Uh-huh. Reunión con los vecinos. En este caso estamos hablando de la reunión que se ha mantenido con los vecinos de Los Marinos, del edificio de Los Marinos en la playa de Mlenara. En esta reunión se presentaban los proyectos de rehabilitación de los bloques de Los Marinos, bloques históricos con demanda histórica. Sí, la verdad que en este mandato hemos tenido la oportunidad, hemos trabajado mucho, pero también es verdad que la suerte nos ha acompañado, porque el 1 millón de euros que nos ha venido del FEDECAN, que son unos fondos que pone entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el propio Ayuntamiento también pone un poquito, hemos podido hacer unas obras que ni nos hubiéramos imaginado que pudieran salir. Y esa será una de las propuestas de cómo va a quedar. Son no llega a 200 viviendas que están en muy mal estado por el spray marino, por el aire del mar, que las va erosionando y que ha provocado que algunos trozos de la fachada se vayan cayendo. Los vecinos llevan esperando muchos años y ahora mismo, pues antes de finalizar este año, esperamos que la obra ya esté comenzada. No solo vamos a rehabilitar la vivienda, el edificio por dentro, vamos a mejorar la impermeabilización del techo, sino vamos a aprovechar para mejorar el alrededor. Esa cancha que veíamos de skate, la cancha de deporte ya la hemos rehabilitado, pero la escalera de acceso, vamos a mejorar las aceras. Forma parte de uno de los proyectos importantes del FEDECAN, como lo son la renovación del mercado municipal o la obra del Narea, que es el que ya está a punto de acabar, que quedó inacabada. Hemos decidido en este mandato acabar esas obras que son positivas para Telde y que quedaron a medio hacer, porque en el mandato anterior se quedaron paradas. Por ejemplo, el edificio que está detrás del mercado municipal, donde se ponían antes los mercadilleros los sábados a vender pues lo que son los mercados de los sábados al aire libre. Hemos acabado ese edificio, los vecinos que van por la zona lo habrán visto, hemos mejorado la zona y dentro de poco, después del verano, ya estará el edificio Narea, que le llamamos, que no solo va a servir para el mercado, sino para hacer alguna fiesta, algún evento, alguna feria, o por ejemplo el Cubillo, que también es el nuevo ayuntamiento, que está en la rotonda del Cubillo, lo que le llaman la rotonda del televisor, y ese edificio maravilloso va a ser el nuevo ayuntamiento, de manera que los vecinos que vayan a arreglar un papel no tengan que dar 400 vueltas, sino que yendo a un solo edificio puedan resolver varias gestiones de varias concejalías. Y así podríamos estar un rato hablando, como el Juan Carlos Hernández, que vamos a inaugurar dentro de nada y que ha quedado pues magníficamente rehabilitado, o las viviendas que estamos rehabilitando actualmente en Ginamar, esa primera fase de casi 500 viviendas, para comenzar con una segunda fase de otras casi 400, es decir, un plan de obras importante en Telde y otras que también tenemos ahí en el tintero y que iremos explicando poco a poco a medida que comiencen las obras, porque a veces vale más una imagen que 1000 palabras para apoyar lo que decimos. Estoy pensando en la piscina de la Barranquera, que por fin, después de 2 años de lucha, hemos podido desatascar los problemas que había en industria para que pueda comenzar la obra y ya firmar el contrato con la empresa y que comience esa obra tan importante, que es una piscina grande, una piscina además de las modernas con talasoterapia y que va a complementar la oferta que tiene el Paco Artiles para los vecinos de Telde. Otro de los temas es los arreglos de los colegios. Han terminado las clases, es momento de acondicionar los colegios. Sí, la verdad que el primer año y medio de trabajo en el ámbito de la Concejalía de Educación, yo tengo que decir, porque hay que hacer también autocrítica, que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Creo que ahí ha habido pues una falta importante de compromiso con los centros educativos. Y así me lo han trasladado muchas veces los directores de los centros, y yo en ese sentido pues en muchas ocasiones he tenido que pedir disculpas en privado a los directores por no haber estado ese año y medio, como digo, a la altura de lo que Telde merece
y de lo que Telde necesita. Pero bueno, estamos ahora poniendo toda la carne en el asador para compensar y que estos 2 años nos podamos volcar en los colegios. La primera acción, una modificación de crédito de 200.000 euros que llevamos el otro día a pleno para poder hacer obras no solo en verano, sino de aquí a final de año y afrontar las cosas más urgentes. Pero además mi compromiso, por si me escuchan padres o profesores, de que el resto del mandato vamos a seguir volcándonos con los colegios en coordinación con el Gobierno de Canarias para poco a poco mejorar 32 centros que en algunos casos tienen más de 40 años y que realmente están muy mal, que tocaría realmente hacer uno nuevo. Estoy pensando en el Poeta o en el Doctor Hernández Benítez en San José de las Longueras. Son colegios que tienen más de 40 años, que lo que tocaría es hacer uno nuevo, pero como no hay dinero para que el Gobierno haga uno nuevo, por lo menos ir manteniendo lo que tenemos hasta que vengan tiempos mejores y podamos hacer nuevos colegios, porque esos ya, como digo, están un poco... tienen 40 años ya para un colegio es demasiado tiempo. Uh-huh. Por otro lado, algo que está sonando, y fíjese usted por dónde el dato anecdótico. Si nos vamos a China y le preguntamos a los chinos por España, no saben dónde está China. Ayer me lo estaban contando y dice, es algo curioso, pero si le preguntas por Playa del Hombre, sí sabe dónde está en Playa del Hombre. Y hablamos en este caso de la ruta de la escritora, en este caso la escritora Samao. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa para todos. Desde el inicio del mandato se pusieron en contacto con nosotros una televisión china porque querían grabar un programa en Playa del Hombre, en la casa donde había vivido San Mao, que vivió 10 años, y en la zona donde ella solía sentarse a escribir. San Mao es una escritora que para los chinos es no sé, imagínense alguien que para el mundo occidental sea no sé, García Márquez, un gran escritor, y además, como fue una mujer avanzada, la gente joven, las chinas, las mujeres sobre todo jóvenes chinas, la adoran y peregrinan, hacen peregrinación desde China a Playa del Hombre para conocer la casa donde vivió San Mao. En ese año en el que se puso en contacto con nosotros la productora, la televisión china, descubrimos esto y pusimos una placa. Y a partir de ahí han entrado en contacto con nosotros muchas personas, desde blogueros con millones de seguidores en el mundo, hasta un director de cine muy importante en el mundo que va a grabar una película sobre la vida de San Mao. Y hemos descubierto que la figura de San Mao es un atractivo turístico en Telde. Y entonces, con el Patronato de Turismo hemos creado la Ruta de San Mao. Es una ruta que comienza en San Juan, porque a ella le gustaba mucho estar en la Plaza de San Juan. Pasaba muchas horas en el Museo León y Castillo investigando y escribiendo. San Francisco, luego vamos a la plaza, al Parque de San Juan, donde hay plantado un olivo, porque ella le dedica un libro referente al olivo en honor a su pareja, que era español y que murió trágicamente aquí en una playa de La Palma. Y por tanto plantamos un olivo con una comunidad china que vino a esa plantación, y de ahí pasaríamos a Playa del Hombre, donde se va a colocar una nueva placa y se va a reformar el pequeño parque que hay a la orilla del mar. Es un proyecto muy atractivo. Yo no sé si ahí se ve cómo va a quedar el parque. Esa San Mao, además una mujer pues muy enigmática, ahí estamos con la consejera de turismo, con Inés. Ese es el día que presentamos la ruta, es decir, con una exposición de los libros más importantes de la escritora y con fotos de su vida, que como digo pasó muchos años aquí en Playa del Hombre, y que porque ella en sus libros hablaba de Telde y de Playa del Hombre. Ese es su marido, que como decía murió trágicamente ahogado en La Palma. Uh-huh. Y bueno, y resulta que ahora tenemos muchísimos touroperadores europeos y chinos. Hablamos de Canadá, hablamos de Dinamarca, Inglaterra y Hungría. Incluso. Que quieren venir a Telde a conocer la ruta. Es más, en un reciente viaje organizado por el Patronato a China, una feria sobre la figura de San Mao, ya se llevó un libro y alguna documentación de Telde y está puesto ya en un museo de San Mao que hay allá, y estamos trabajando en reforzar esas líneas de colaboración, porque imagínense lo importante que sería para nuestra ciudad un turismo como el chino, con un alto poder adquisitivo, que dejaría recursos en nuestra ciudad, que pondría en valor la isla de Gran Canaria. No solo sería bueno para Telde, es que vendrían a la isla, conocerían la isla y las otras islas atraídos por la figura de San Mao. Por tanto, yo creo que es una gran noticia para nuestra ciudad, y efectivamente vamos a ser conocidos en el continente más habitado, o uno de los más habitados, yo creo que el más habitado del mundo,
por Playa del Hombre. El vínculo era Telde y La Palma. Sí, sí, sí. Ella luego, después de quedarse viuda, vuelve a Taiwán, que es donde muere también en unas circunstancias un poco tristes, y por eso se convirtió como en un mito, como en una leyenda, y es, como digo, seguidora, la leen millones de chinos, leen a San Mao. Fue quien tradujo a ese idioma en los libros de Mafalda. Por otro lado, el Cabildo va a aportar, en este caso, 50.000 euros, y estamos hablando de la reforma de lo no justo Cuba, de alfarería. Sí, la verdad que llevamos unos meses hacia acá donde muchas cosas de las que llevamos trabajando los primeros años empiezan a dar sus frutos. Esto es como el cultivo de la tierra. Para que la tierra dé fruto, primero hay que prepararla, limpiarla, hay que ararla, luego hay que sembrar, luego hay que cuidar, y después empiezan a aparecer los brotes. Yo ahora empiezo, como responsable de la gestión municipal, empiezo a ver los brotes, y efectivamente, fruto del trabajo de estos 2 primeros años, vamos a poder rescatar ese horno tan importante y rescatar una tradición de alfarería que no es solo importante para Telde, sino para toda la isla, con el apoyo del Cabildo a través de la FEDAC y de la Consejería de Comercio, Industria y Artesanía. ¿No tenemos una deficiencia en la falta de la cultura de nuestro pasado? Claro que sí, sí, porque nuestro patrimonio no se ha cuidado correctamente y porque muchas veces no hemos puesto en valor nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y hay que darse cuenta que poner en valor nuestra cultura y nuestro pasado no es solo una obligación moral, porque si nosotros no la cuidamos, nuestros hijos no conocerán la historia ni la forma de vida de sus abuelos y de sus antepasados, sino que perdemos la oportunidad de ofrecerle al turista algo distinto. Cuando nosotros vamos de viaje a un sitio, no queremos conocer la cultura. Si tú vas a Segovia, no vas para ver la cultura americana, porque si quisieras conocer la cultura americana te irías a Estados Unidos. Quieres conocer la cultura de allí. Pues es importante que los canarios entendamos que nuestra cultura, que es la artesanía, es nuestra gastronomía, nuestras comidas, es la vestimenta, la ropa, el folclore, la ropa tradicional, nuestro paisaje, todo eso es nuestro patrimonio. Eso es lo que quiere ver un turista de nosotros, porque si no, no tenemos ningún atractivo. Entonces, cuidar nuestro patrimonio y cuidar nuestra cultura yo creo que es una responsabilidad y una responsabilidad para nuestros hijos y nuestros nietos, pero además es una manera de que nuestro turismo sea de calidad, porque si solo ofrecemos sol y playa, pues el día que se arreglen los problemas en Túnez o en Egipto o en Marruecos, y que no haya la inestabilidad que hay hoy por hoy, el turismo se va a ir otra vez para allá, porque son además destinos muy económicos. O nosotros ofrecemos, además de sol y playa, otros atractivos, como por ejemplo la ruta de San Mao, o cuando se normalice la situación en esos países, porque no olvidemos que el boom turístico que estamos disfrutando es por la desgracia de la inestabilidad de muchos países del norte de África. Esa es la realidad. Y si eso se arreglara mañana, una parte de este turismo, si no lo fidelizamos, se nos iría de nuevo. Fidelizar al turista es ofrecerle cosas distintas y cosas de calidad. Y la cultura es sin duda una oferta turística importante. Doña Carmen, hemos empezado hablando del verano, hemos empezado hablando de la fiesta de San Juan, las fiestas patronales, pero en verano, desgraciadamente, se da un caso, y el caso se llama los abandonos de nuestras mascotas, en este caso de perros y gatos. Aquellas personas que, claro, por supuesto, llega la época navideña, la época de Reyes, el regalo de los niños y las niñas es esa mascota que nunca debería ser un regalo de Reyes, y cuando llega el verano llega la época vacacional y es cuando la gente empieza, algunos, por suerte son pocos, pero existen esos abandonos, y es cuando hemos visto más abandono de estas mascotas. ¿Qué medidas vas a tomar para esa? Bueno, la verdad que tenemos un concejal que seguramente algún día tendrá la oportunidad de sentarse aquí y explicar mejor lo que está haciendo en el área animal, porque es un chico joven con una gran sensibilidad y que ha hecho algo, yo creo que muy acertado, que es sentarse con las asociaciones y con los colectivos que se dedican a proteger a los animales, y en colaboración con ellos está trabajando en un cambio de la ordenanza para que sea una ordenanza que respete a los animales y que los proteja. Y por otro lado, efectivamente estamos trabajando con el apoyo de todo el gobierno en ver cómo con esas ONG o esos colectivos poder impulsar una especie de residencia
para los animales abandonados en algún espacio de Telde. Nosotros le apoyaríamos pues con todos los recursos que podamos, donde efectivamente la gente que por alguna razón no puede seguir teniendo su animal lo pueda dejar en esa residencia, porque además a lo mejor es por un tiempo, a lo mejor imaginen a alguien que tiene una enfermedad de un familiar y tiene que estar durante meses todo el día con el familiar hospitalizado y tiene que estar en el hospital y no tiene con quién dejar al animal en esos 6 meses que dura o en el tiempo que dure la hospitalización de su hijo, de su madre. Esas cosas también se dan, pues tener esta opción de dejarlo en un lugar durante un tiempo hasta que se resuelva la situación, lo que es una residencia, pues nos parece una gran iniciativa y estaremos ahí para apoyar en todo lo que podamos a ese colectivo que está impulsando esa acción y que además hace un trabajo magnífico en otros municipios en esta misma línea. ¿Telde será ciudad de sacrificio cero? Hombre, yo exactamente, habría que ver exactamente a qué nos estamos refiriendo. Me imagino que se refiere usted a lo de lo que se hace... El traslado de las mascotas a bañaderos, donde cuando alguien pasa un tiempo no es adoptado o no es recogido ese animal, pues desgraciadamente por la capacidad pues pasará a ser sacrificado. Vale, no, porque pensé que también se refería usted a los animales, a las vacas, esa parte nos tendremos que hacer vegetarianos, que algunos vamos, por eso. O sea, que... Podemos llegar a un límite, ¿no? Pues el sacrificio que no permiten ni que pesquen las costas de Telde. Los peces, yo tengo también mis teorías con el tema de que no es lo mismo un mamífero que un animal... que desde el punto de vista biológico no es lo mismo un mamífero, el desarrollo del cerebro de un mamífero y su sistema nervioso no es el mismo que una medusa, por ejemplo. Entonces, lo de que la medusa sienta no está nada demostrado, sin embargo, que un vertebrado superior y mamífero sienta, que sea un animal que siente, sintiente, está demostrado. Por eso, efectivamente, cada vez hay más corrientes de protección y de sacrificio cero. Efectivamente, nosotros estamos en contra y nos encantaría que ese sea el camino y trabajamos en esa línea. No es fácil, porque también para eso hay que tener una campaña de control de la reproducción de esos animales para evitar esa reproducción, sobre todo con los gatitos, por ejemplo, porque hablamos mucho de los perros, pero hay otros animales como por ejemplo los gatos que se reproducen con mucha facilidad y que también hay que buscar fórmulas de control de la natalidad para evitar que proliferen tanto y que luego pues se tomen otras medidas. Pero efectivamente nada me gustaría más que eso fuera así, porque yo estoy absolutamente en contra, y el gobierno que presido también, del sacrificio de esos animales, y habría que buscar la fórmula para que ese sacrificio fuera cero. Ahí yo creo que es fundamental también concienciar a los más pequeños quizás, ¿no?, y a la familia, de que un animal no es un juguete ni es un objeto, sino que siente, y que como tal, pues una mascota como tal, pues hay que tratarle como un ser sintiente. Yo siempre lo he destacado como uno más, un miembro más de la familia. Doña Carmen, se nos ha ido el tiempo volando. Un placer tenerla en esta casa. Gracias, igualmente. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad, cerrando esta entrevista con la máxima representante de la ciudad de Telde, la alcaldesa de la ciudad de Telde, doña Carmen Hernández. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.